Y aquí estamos nuevamente en nuestro espacio de todos los jueves, donde hablamos de temas interesantes, reflexivos y que nos permite, bueno, caminar en este camino de la ampliación de conciencia y que seguramente alguno de ellos te toca y que, bueno, eso es lo que buscamos, poder tener una relación en donde podamos caminar juntos, transformarnos juntos y poder mirar hacia la vida con amor y con dignidad. Hoy quiero que hablemos de un tema muy interesante y es el tema, bueno, que a mí también me ha tocado, que es el tema de la migración. Para los que no me conocen, yo soy Patricia Gómez, soy una venezolana que vive en España hace aproximadamente 9 años y que, bueno, estoy desde hace más de 18 años al servicio de la vida a través de un recurso poderoso que son las constelaciones familiares. Además de eso, soy especialista en el área de trauma familiar y me gusta mucho el trabajo con el cuerpo y con todo lo que tiene que ver con los procesos donde incluye la parte afectiva y que desde allí podamos transformar el mundo en un mundo mejor. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que seguramente te ha tocado muy cerca, porque bueno, los procesos migratorios y las migraciones se han producido desde que la humanidad es humanidad. Es decir, es un acto humano el buscar nuevas oportunidades, nuevos horizontes, nuevas formas de vida y siempre las primeras migraciones estuvieron dadas bueno, por algunos cambios climáticos y también por esa necesidad que tenemos todos de vivir cerca de los recursos naturales que nos puedan proveer. Entonces, las manadas, las tribus siempre migran sobre esos aspectos que tienen que ver donde hay cerca un río, donde las tierras son fértiles, etcétera, etcétera. Ese es un proceso migratorio natural que implica mejoras para todos, ¿verdad? Últimamente se han incluido algunos, algunos procesos migratorios que son un poco más complejos. En los últimos siglos se han producido otro tipo de migraciones que tienen que ver precisamente con cambios en el ambiente, pero también con las guerras y las situaciones económicas. Y más últimamente, tal vez en los últimos 100 años, se han producido y se han generado muchas migraciones producto de lo que es el cambio del clima y todos los cambios propios del medio ambiente. Entonces, definitivamente, el proceso migratorio visto desde allí pues resulta bastante fácil de explicar. Se espera, por ejemplo, que antes del 2030 existan más de 600 millones de personas migrando por cambios climáticos y por situaciones políticas difíciles en los países de origen. Entonces, hay algo que hay que verlo, digamos que con cierto detenimiento, y por eso es que hoy quise traer este tema, porque es un tema que, bueno, en lo personal ha llegado muy profundamente a mí, porque, bueno, en un momento determinado de mi vida también me tocó migrar. No solamente a mí, sino a algunos miembros de mi familia y muchos amigos, muchas personas cercanas también tuvieron este proceso migratorio por persecuciones políticas, situaciones económicas, entre otras muchas que, bueno, que son tan variadas que no las pudiéramos hablar todas en este mismo momento. Pero hoy me quiero referir precisamente a un proceso migratorio desde dos perspectivas interesantes. La primera es esa migración voluntaria que hace una persona y que, bueno, lo hace por mejorar, porque tiene una oferta de trabajo más interesante, porque ha decidido estudiar fuera de su país de origen o sencillamente, bueno, busca la manera de ampliar su horizonte en otro territorio distinto, con una cultura distinta, un idioma y un clima distinto, y es un acto absolutamente voluntario. Este tipo de migraciones no es que no tenga una carga emocional interesante, pero esta carga puede cargarse de una manera mucho más amorosa, porque bueno, obedece al acto voluntario de la persona
y que en definitiva va con la ilusión o va con la expectativa de que esto va a ser algo mejor o bueno para él o para ella o para ellos, porque muchas veces estas migraciones se realizan también por núcleos familiares. Luego están las migraciones que tienen que ver con actos involuntarios, es decir, hay una fuerza mayor que me obliga a irme de mi país porque si yo no me voy, mi vida corre peligro. Entonces, este tipo de migraciones sí merece, bueno, que nos detengamos un poquito y respiremos, porque la historia de América y de Europa no solamente están unidas a través de su historia por el, por la conquista de Europa a América, ¿verdad? Y toda esa mezcla cultural que se dio en ese movimiento del encuentro de estos dos mundos, sino que también están unidas porque en un momento determinado América fue un centro receptivo de europeos en un momento determinado cuando Europa estaba en la posguerra y que en definitiva América se convirtió en receptora de todas estas personas. Estas personas, que digamos que son las inmediatas a nuestra generación, bueno, estas personas dejaron unas situaciones muy complejas dentro de su país de origen, que en este caso puede ser Italia, Portugal, España, muchas veces Francia, otros países, entre los más conocidos están estos que les acabo de mencionar. Estas personas migraron a América, muchos a Venezuela, Colombia, Chile, Brasil, México. Prácticamente toda América recibió flujos migratorios europeos posguerra o sí, posguerra mundial o posguerra civil en el caso de España. Y estas personas, muchos de ellos se fueron a América muy jóvenes, algunos de ellos, porque hay un fenómeno migratorio que es muy interesante y que a mí me gustaría que lo pudiéramos hablar hoy acá, que tiene que ver con una dinámica familiar en donde se escoge al miembro más, con, digamos que con más potencialidades, y esto se escoge a veces de manera consciente y a veces de manera consciente se escoge a ese miembro para que se vaya a un país con mayores oportunidades y luego esa persona, luego de estar estable, bueno, va trayendo a los demás miembros de su familia. Si el éxito y la prosperidad no le llega a ese miembro de la familia, bueno, esta persona carga con una culpa muy grande y de la otra parte o del otro grupo, bueno, realmente ocurre una dinámica de exclusión que a veces es muy dolorosa. Ese retorno a la casa, ese retorno a la patria, según el poema de Vicente Gervasi, bueno, muchas veces tiene que estar acompañado de un proceso de éxito. Si no, pareciera que todo ese esfuerzo, esa desconexión, ese destierro que se sufre, bueno, muchas veces pues evita que la persona pueda regresar a su casa porque no viene o no llega, mejor dicho, laureado, no llega lleno de éxitos o lleno de dineros y de triunfos, ¿no? Entonces, este tipo de dinámica repito, que es parte de un mecanismo de sobrevivencia del clan familiar, bueno, ocurre con mucha regularidad, ¿no? Entonces, en esa ola migratoria, bueno, se vinieron a veces muy jóvenes a unos países donde estaba la economía boyante, donde había comenzado un proceso de explotación de los recursos naturales, donde, bueno, todo era, digamos que, mucha prosperidad y poco a poco esas personas se fueron haciendo en estos países y bueno, echaron como es lo natural raíces en estos países, cualquiera que sea en América. Esas raíces, pues por supuesto, dieron sus frutos, que fueron sus hijos, sus nietos, y dependiendo de cada una de esas dinámicas, bueno, regularmente en este mecanismo de compensación propia de las dinámicas familiares, muchas veces esas personas dejaron
grandes, grandes amores, grandes ilusiones, o hicieron promesas que no pudieron cumplir. Si bien es cierto y sin duda que la historia se maneja de una manera compensatoria o pendular, definitivamente este movimiento que ahora surge o ha surgido en los últimos 30 o quizás 40 años de América hacia Europa, bueno, obedece también a cierta dinámica compensatoria de esas primeras migraciones. Seguramente el caso más común de estas migraciones tiene que ver con el caso de la economía y de la política, ¿verdad? Inicialmente las migraciones se realizaban dentro del mismo territorio americano y de hecho se siguen ofreciendo. Eh, Colombia migraba a Venezuela, Chile migraba a Argentina, Brasil migraba a Argentina, en fin, Paraguay migraba a Brasil. Toda esta dinámica propia de esta situación o estos flujos migratorios. Últimamente los flujos migratorios se están yendo más hacia Europa. Y bueno, cualquiera pudiera decir que las condiciones económicas en Europa son mucho más aceptables, es mucho más, más fácil echar eh, raíces acá, ¿no? Pero también hay que buscar ese componente sistémico, ese componente transgeneracional, que es muy importante en el momento de la migración. La migración es un proceso este, que conduce siempre a un bienestar, bien sea por un tiempo limitado o por un tiempo un poco más extenso. Las aves migratorias, por ejemplo, cuando llega el invierno, se van a un lugar donde puedan inclusive eh, tener sus procesos de fecundación, de reproducción, y luego regresan nuevamente, ¿verdad? Muchas aves migratorias, muchos peces, bueno, hacen ese movimiento migratorio por sobrevivencia. Nosotros, por supuesto, los seres humanos tenemos unos componentes allí mucho más complejos, ¿verdad? Y esto tiene que ver precisamente con el tema emocional, con el tema tribal, es decir, nosotros nos comportamos siempre como tribus. Nosotros somos seres que nos gusta estar y pertenecemos a esa tribu y ese movimiento migratorio, pues muchas veces se vive como un destierro donde yo, bueno, soy inmigrante, o sea, yo pierdo parte de mis raíces, pierdo parte de mi propia vida. La carga migratoria a veces no la observamos desde toda la dimensión emocional y cultural. Y efectivamente hay una carga migratoria en esas personas que de una manera u otra, bien sea por, por unidad o por grupo familiar, pues se ven como desubicados en un momento determinado. Hay frases complejas para definir una migración. Bueno, cuando uno, por ejemplo, regresa a su casa o regresa a su hogar o a lo que fue el hogar familiar o regresa a la ciudad natal, entonces uno se siente como un poco extraño. Entonces uno dice como aquella canción que dice, no soy de aquí y no soy de allá. Este proceso hay que llevarlo con mucha delicadeza y con mucho cuidado, porque muchas veces la migración también puede verse como un proceso traumático. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que muchas personas no solamente salen de su país para buscar nuevas oportunidades económicas o nuevas oportunidades para vivir con muchísima más libertad, sino que muchas veces salen de sus países porque son perseguidos o porque tienen la sensación de estar perseguidos, o esta que dijimos inicialmente, que es que salimos de nuestra patria, bueno, porque nuestra vida corre peligro. Y esto no solamente quiere decir que yo soy una perseguida o un perseguido, sino que en el país de origen no me ofrece una seguridad social, una seguridad sanitaria, una seguridad laboral, no le da
una posibilidad de ver un futuro para mí o para mis hijos, entonces eso también lo podemos sentir dentro de nuestro cuerpo como que nuestra vida corre peligro. Entonces, todas estas dinámicas son muy interesantes y me gustaría saber si tú eres migrante o conoces a alguna persona, un familiar tuyo es migrante, ¿cómo vivieron la migración? ¿Cómo han vivido la migración dentro de tu núcleo familiar si a ti te ha tocado la migración? Por otra parte, también es muy interesante conversar en esta oportunidad sobre esas personas que precisamente por las mismas condiciones en las cuales se encuentra el país, sienten que el país no les dio oportunidades, ¿no? Bueno, yo migré porque el país no me dio oportunidades. Muchas veces es mucho más dramático. Muchas veces los flujos migratorios ocurren porque en el país hay una inseguridad y algún miembro del sistema, bueno, perdió la vida en un altercado, en un robo, en un secuestro, etcétera, ¿no? Entonces, las personas que migran se quedan como con un resentimiento, se quedan con un dolor con el país, ¿no? Entonces, yo perdí a mi hijo en tal país, yo perdí a mi hermano, yo perdí a quien sea, o a un amigo, a una amiga dentro del país. Y es allí donde ese resentir, cuando yo voy a hacer mis maletas para irme al otro país, ese resentir yo no lo puedo dejar en el país. Ese resentir se va conmigo, ese dolor se va conmigo. Y ese dolor, cuando nosotros somos migrantes y nos vamos a otro país, ese dolor nos va a acompañar. Y si nosotros miramos a la patria como la madre patria, ¿verdad? Es el mismo movimiento como cuando nosotros nos vamos de casa de la madre y vamos a hacer una familia aparte. Y ese resentir también se va a notar en esto nuevo que yo estoy creando. Luego, si yo llego a ese otro país, este, muchas veces creyendo que voy a encontrarme unas condiciones iguales o mejores a las que yo añoro en mi propio país o las que yo tuve en mi propio país. O sencillamente en ese país yo siento, bueno, que tienen que recibirme como, como si haya llegado alguien muy importante. Muchas veces la gente también tiene esa sensación de no sentirse aceptado por el país que lo acoge. Entonces son dinámicas que tienen pues diferentes formas en mayor o menor grado, pero que en definitiva forman todo lo que es esto de la migración. Fíjense que vamos desde una migración voluntaria hasta estas personas que tienen que salir huyendo de su país. Muchas veces cuando llegan a ese país que los recibe, pues a veces les cuesta hacerse parte de ese tejido social y cultural. Bueno, porque en definitiva migrar no es cosa fácil, no es un tema que resulte muy fácil. Seguramente en estas últimas décadas, ¿verdad? Yo creo que las últimas 3 décadas, en este caso, Venezuela le ha tocado una migración, en muchos casos voluntaria, pero también en muchos casos involuntaria. En el histórico venezolano no tenemos un modelo a seguir como proceso migratorio, solo lo que teníamos en nuestra carga genética de nuestros ancestros migrantes. Y si nosotros no tomamos conciencia de ello, si nosotros no hacemos una conciencia de nuestra propia historia, de dónde están los migrantes de mi sistema familiar, muchas veces lo que vamos a hacer es reproducir algunos asuntos incompletos del clan y en el país que llegamos, entonces no podemos hacer nuestra propia vida. Te voy a dejar algunas situaciones interesantes para poder comprender desde lo sistémico cuáles son esos aportes importantes que podemos tomar para nosotros para tener una migración lo más sana posible.
En primer lugar, es muy importante que el país de origen sea honrado, tal cual lo hemos recibido. El país de origen es la primera tierra que yo, que yo toco, es la primera tierra que yo hago contacto con la tierra. En el país de origen, en el país donde yo nací, pues también hay muchas vivencias, muchos asuntos que son necesarios mirar desde el adulto o desde la adulta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me voy de un país, de mi país de origen, y también cualquier país, yo tengo que agradecerlo todo. Así en un momento determinado ese país yo sienta que no me dio oportunidades o que me parece que yo pertenezco a un país que no se moviliza o se ha deteriorado demasiado. Tu país de origen toda la vida será tu país de origen. Entonces, el agradecimiento al país de origen es primordial para tener una migración lo suficientemente eh, honrosa y con mucho más posibilidades de tener ese anhelo que guardas en tu corazón. Agradecerlo todo, no solamente lo bueno, sino todo lo que ocurrió, porque inclusive lo malo que ocurrió es lo que te está permitiendo ese movimiento. Luego, si el movimiento es total y completamente involuntario, también es necesario sentir que ese siempre va a ser el país de origen. Muchas veces las personas que se van perseguidas, se van por caminos tortuosos, bueno, se quedan con con esa sensación de destierro, con esa situación de que qué difícil me la ha puesto la vida en este proceso migratorio. Algunas personas se van de los países caminando, algunas personas se van hace mucho tiempo, se iban en barcos, ahora también se van en pequeñas embarcaciones. Y todos ellos ponen en riesgo su vida, pasan un tiempo muy largo haciendo grandes caminatas o haciendo grandes recorridos por el mar. Ellos también son migratorios, ellos también tienen una carga que a veces lo que necesita es compensación. Y luego el país que nos recibe. Es importante que cada uno de nosotros lleve en el corazón que nosotros llegamos a los países para dar, no para recibir, sino para dar. Entonces es importante hacer una lista. ¿Qué traje yo aquí para dar? ¿Qué traje yo? ¿Qué vine yo a ofrecer aquí a este país? Vengo a traer mis conocimientos, vengo a traer mi profesión, vengo a sembrarme aquí, vengo a que mi vida pueda echar raíces aquí y pueda dar frutos. Y esos frutos son en forma de profesión, en forma de hijos, en forma de proyectos, en forma de intercambio con esa comunidad que nos recibe. Hay que buscar la forma de ser uno más, volverme parte de ese tejido para yo poder sentir que ese lugar ahora también es mi país. Esto es muy importante, amigos, porque muchas personas migrantes tienen que esconder el dolor, tienen que esconder la frustración, tienen que esconder la tristeza. Y la tristeza, la frustración y el dolor no se pueden esconder. Si no la vivo yo, lo viven los que vienen adelante. Entonces déjame en tus comentarios si este es un tema interesante y te gustaría que habláramos un poco más sobre este tema migratorio y los procesos en donde ese encuentro de dos mundos no resulta a veces tan fácil como algunos nos ha resultado. Gracias por estar allí y nos vemos el próximo jueves. Y seguro, déjame aquí tus comentarios y tus preguntas porque estamos encantados de poder estar al servicio de la vida a través de ti. Gracias por escucharnos, gracias por estar allí. Que este canal sea para ti un espacio de reflexión y de profunda transformación.
Recuerda, suscríbete con la campanita y síguenos para seguir creciendo juntos.